Entre Cali y Núñez. Ya van a todos los jugadores argentinos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a los especiales del domingo. Hoy vamos a contarles todo lo que pasó hace 30 años sobre una cancha de fútbol y lo que eso representó para toda una generación. Nada más que eso, todo lo que pasó sobre una cancha llamada La Bombonera. Han pasado 30 años, les cuento que yo tenía 6 y que lo único que recuerdo es que ese día en mi barrio hubo una fiesta porque Perú había clasificado por primera vez a un mundial de fútbol. En ese momento no sabía por qué se armaba semejante alboroto alrededor de eso. Pero ahora, después de que hemos conversado con todos los protagonistas de semejante logro deportivo y teniendo en mis manos la pelota con la que se jugó ese partido, entiendo por qué. Porque para todos los que como yo somos fanáticos del fútbol, fue una verdadera hazaña. Y por eso les hemos preparado, para usted que le gusta el fútbol y para usted que lo detesta, un programa realmente especial. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a contarle historias tiernas, conmovedoras, épicas, si usted quiere, pero sobre todo humanas. Y empecemos por el principio. Era agosto de 1969 y los tiempos de la llegada del hombre a la luna, del Festival de Woodstock, de dictaduras en Sudamérica y sobre todo días de fútbol. Veamos qué pasó sobre una cancha de fútbol hace 30 años. Era agosto de 1969. En los Estados Unidos, el Apolo 11 acababa de regresar de la Luna, donde Neil Armstrong había dado un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, y el festival rockero de Woodstock, con Joe Cocker, Jimi Hendrix y Santana como principales atracciones, concentraba la atención de los jóvenes. En el Perú, el chino, el general Juan Velasco Alvarado, era el jefe del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y gozaba de su momento de mayor aceptación popular. En Norteamérica, entonces, eran los tiempos del flower power, la marihuana y el amor libre, mientras que aquí, al sur del continente, en medio del sonido de las botas, las calles de Lima tenían otro aspecto. Eran otros tiempos sin duda, eran también días de fútbol. El fútbol de esa época no se jugaba como se juega ahora, las tácticas eran diferentes, la ubicación de los hombres en el campo eran diferentes, la rapidez era otra, se jugaba mucho más lento, los futbolistas eran más corpulentos, la parte física estaba desarrollada de otra forma, todavía habían backs grandes, fuertes, sólidos, macizos, ahora son mucho más flacos, más magros, más atletas, se corre mucho más. Ahora tú ves un partido de fútbol y de verlo te cansas, porque... La eliminatoria para el Mundial de Fútbol de México 70 acababa de comenzar y el grupo 10 estaba integrado por las selecciones de Argentina, Bolivia y Perú. Para nosotros, todo comenzó el 3 de agosto del 69 en Lima, cuando vencimos 1-0 a Argentina. El gol del triunfo lo anotó Perico León. Recuerdo en esa eliminatoria el golazo de acá que ante Cejas, que prácticamente resolvió el panorama, ¿no es cierto? El pase de Chumpitar, la pelota que la baja con el pecho y el remate inatajable. El segundo partido fue en La Paz ante Bolivia, pero ese día la figura de la cancha fue un venezolano. Era el árbitro, se llamaba Sergio Chechelev, expulsó a 2 de los nuestros, Nicolás Fuentes y Ramón Mifflin, y le anuló un gol legítimo a Alberto Gallardo, según él, por un fuera de juego. El saque de Rubiños dio un bote y no era offside porque él venía corriendo a través de la velocidad que traía la pelota y cuando ha dado el bote no ha hecho más que meter el gol y lo anuló pues Checheleno. Fue injusto desde todo punto de vista. Chechelev, quien actualmente vive en Caracas y todavía se dedica al arbitraje, favoreció a los bolivianos durante todo el partido y fue decisivo para el resultado final. Bolivia 2, Perú 1. Sin embargo, los peruanos se cobraron la revancha una semana después en Lima. Ese día Perú goleó 3-0.
Después de esos resultados, la clasificación se jugaría en Buenos Aires el 31 de agosto. Argentina necesitaba ganar de todas maneras. Para Perú, con el empate era suficiente. La selección nacional llegó al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires 2 días antes. Estas son imágenes inéditas filmadas en película de 16 milímetros que América Televisión consiguió en exclusiva esta semana. Aquí vemos a Teófilo Cubillas, a Waldir Pereira Didi, a Orlando Latorre y a otro gran jugador que en aquella época era estrella en el Boca Juniors, Julio Meléndez, declarando ante la prensa argentina. El ataque de Perú, por supuesto, es lo que más ha impresionado de esta eliminatoria. Y Cubillas es uno de sus valores fundamentales. ¿Cree que la delantera peruana tendrá la movilidad que tuvo frente a Argentina allá en Perú? Bueno, yo creo que el desempeño de la delantera del equipo peruano va a ser tan igual como sucedió en Argentina, ya esté haciéndole frente al representativo argentino como haciéndole frente al representativo de Bolivia. No creo que en ningún momento se sienta mermado el desempeño nuestro. Cubilla, durante los primeros minutos del partido que Argentina jugó con Perú, usted se encontró muy libre para recibir la pelota. ¿Es su característica tirarse a media agua o es un delantero pleno usted? Bueno, la verdad es que yo, digamos, no tengo puesto fijo en la delantera, ya que juego por todos los sectores del ataque del equipo peruano. ¿Cree que el equipo argentino, en términos generales, es flojo futbolísticamente? Bueno, no digamos flojo, sino es un equipo técnico, un equipo dominador que, digamos, no se caracteriza por tener, digamos, jugadores individuales, sino más bien gustan hacer un juego de conjunto. ¿Cree que va a ser un partido técnicamente bien jugado o que va a haber mucha fuerza, mucha brusquedad? Quizás por parte de ellos pongan fuerza, algo de brusquedad, pero nosotros sabremos comportarnos como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, Cubillas. ¿Usted espera del equipo argentino un esquema más ofensivo que el de los últimos partidos? Argentina ha jugado contra nosotros en Lima y ha hecho un partido muy bonito, un partido que realmente mereció a los espectadores que estuvieron presentes y por eso no creo que acá en la cancha de Boca la cosa salga adversa. Perú anda bien, moralmente bien, físicamente bien y yo creo que no tengo problema. Vou sair limpio, vou sair para ganhar o partido, então tenho que sair naturalmente com um esquema mais a gosto desses jogadores que vêm jogando até o momento, jogando um futebol suelto, um futebol produtivo, efetivo, buscando naturalmente o objetivo o mais pronto possível. De la Torre, ¿cómo ve usted a la selección argentina en su fase ofensiva? No, mire, por los partidos que hemos tenido la oportunidad de observar al equipo argentino, hemos visto la falta de penetración, la falta de empuje y yo creo que eso va a contrarrestar bastante en el rendimiento contra nosotros, puesto que es un equipo que no iba al ataque, no se veía fuerza ofensiva. ¿Usted qué ha recibido a sus compatriotas? ¿No los nota muy optimistas? Bueno, la verdad que sí, los noto con bastante ánimo que han bajado de la nave, de las líneas peruanas, y yo creo que esa es una fase para domingo que estén con bastante moral. Al día siguiente, la prensa argentina también cubrió las prácticas de los peruanos en la Bombonera. Estamos en la cancha de Boca Juniors, donde el seleccionado peruano se está entrenando para el partido del próximo domingo que todos estamos esperando. Y los peruanos se entrenan de esta manera. A través de estas imágenes, nunca antes vistas en la televisión peruana, vemos a todo el plantel de jugadores nacionales haciendo calentamiento ante la atenta mirada de la prensa argentina. Los jugadores también se entretienen con la pelota ante un grupo de periodistas locales y peruanos y finalmente reconocen la cancha practicando tiros al arco. Desde ese momento, ellos ya transmitían la gran confianza que tenían en lograr la clasificación. ¿Qué opina que va a pasar el domingo? Bueno, nosotros venimos con la falta de un triunfo y salimos a ganar. Buena suerte y ojalá que sea un buen partido, pero naturalmente que ganen los argentinos. Claro, hasta luego. Teófilo Cubillas, dicen que es el hombre más importante de la delantera peruana. Un saludo, Teófilo. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos televidentes de Canal 13, aquí para las preguntas que crea conveniente hacerme, amigo. Cubillas, ¿es cierto que usted ha prometido hacer 2 goles el domingo? Eso la verdad es que no he prometido nada, quiero que todo venga por sí solo. ¿Cree usted que se podrán hacer fácilmente? Bueno, de convertir goles no es nada difícil, por qué no decirlo, pero quizás en esta oportunidad esté anotando en la valla contraria. ¿Cómo se encuentra en Buenos Aires? ¿Cómo encuentra el clima? ¿Cómo encuentra la atmósfera? Bueno, el clima no nos afecta de nada, puesto que estamos igual que en Lima, por qué no decirlo. Esperamos de que continúen así hasta el día del partido. Muchas gracias, Cubillas, y buena suerte. Gracias.
Chumpitas, ¿cómo se sienten ustedes para el próximo domingo? Bueno, nosotros nos sentimos muy bien y esperamos hacer un buen partido para así dejar una buena impresión acá en Argentina. Ojalá que sea un buen partido. Muchas gracias y buena suerte. Bueno, será para despedirme hasta después del partido. Muchas gracias. Ya todo estaba listo para el decisivo encuentro ante Argentina, pero no solo los jugadores estaban optimistas, la prensa peruana también estaba entusiasmada. En los titulares se leía que Perico León bombardearía a los locales, que los peruanos iban a amansar el estadio y que hasta los argentinos también temían un bombonerazo. Y comenzó el partido moviendo la pelota del equipo de Perú. Desde el comienzo Perú demostró que esa era su tarde. Jugó la pelota con tranquilidad, dominó el mediocampo, no renunció a su fútbol de toque, lo que exasperaba a los argentinos, y se convirtió en el dueño de la situación. El equipo peruano mandaba en la Bombonera. Incluso los peruanos en el primer tiempo pudimos anotar más de un gol. Una oportunidad estuvo en los pies de Cubillas y otras 3 en la zurda de Cachito. Deja pasar la pelota Ramírez. Tiene el centro sobre el área y trabaja con el cuerpo para entra Cachito solo frente al arquero. La pelota rebotó en la mano de cruzado. Sale muy cerca, nuevamente cruzado, pica adelante, cruzado ahora para Ramírez. Entra Ramírez, pica sobre el arquero y finalmente saca. Sinceramente, no le tenía confianza a nadie esa Cachito. Y inclusive eso fue lo que favoreció, ya que los argentinos no conocían a Cachito Ramírez. Conocían a Gallardo, conocían a Bailón, a Perico León, a Cubillas, pero no sabían que Cachito era un hombre rápido. Pero no solo se trataba de velocidad, también hubo algunas criolladas, como cuando Pedro Perico León se rompió el pantalón para enfriar el partido y evitar que Argentina se fuera encima del arco peruano, como cuando Chale decidió entregarle al árbitro las botellas que caían desde la tribuna. Con una jugadita de brazos dejó en ridículo a uno de sus rivales. Y hubo otras de Chale, cuando se burlaba de ellos sacándoles la lengua y provocándolos verbalmente, o quizás la más recordada, cuando tomó la pelota con las manos y se la puso en la cabeza al mediocampista Rulli. Eso también les demostró a los argentinos de que había un equipo que les estaba jugando de igual a igual, ¿no? Y parece ser también que el público se exacerbó con ese gesto. Los jugadores se dieron cuenta, los argentinos se dieron cuenta de que había un equipo a quien había no solamente que empatar, sino ganar, y que hoy iba a ser difícil porque estaban en su día, en su tarde, ¿no? Fue en el segundo tiempo que llegaron los goles. A los 18 minutos Osvaldo Cachito Ramírez tomó un pase de Teófilo Cubillas y corrió hacia el arco de Mario Agustín Cejas. Ese fue el primero. Se escapa Cachito Ramírez, penetra al área, sale cerca la tirada, tira y gol. En aquella época, hace 30 años, no existía siquiera repetición, pero hoy, a pesar de que la señal no es de las mejores, una repetición virtual nos permite ver por dónde se le pasó la pelota a Mario Agustín Cejas. Una conquista que no se esperaba. El empate argentino llegó 16 minutos más tarde. Lo convirtió Albrecht de penal después de un lanzamiento algo peculiar. Hoy, sin duda, ese disparo se hubiese repetido. Todos están por el área, abre listo para el penal, va a ejecutarlo, tira y ¡gol! Argentino. Pero las esperanzas argentinas se desvanecieron rápidamente. Solo 2 minutos después, Cachito volvió a enmudecer a todo un país. La perdió ahora Perfumo, arranca sobre el centro, Cachito Ramírez a velocidad, sigue entrando, va a tirar, tira sobre el arco y ¡gol! La repetición virtual muestra que Cejas arañó la posibilidad de evitar la eliminación argentina. Exactamente a los 37 minutos, como consecuencia de una falla. Faltaban 9 minutos para que terminara el partido y Perú ya estaba prácticamente clasificado. Pero a los 43 llegó el gol de Rendo, que después de llevarse a más de medio equipo entró junto con la pelota al arco peruano, haciendo renacer las esperanzas argentinas. Un minuto antes del final hubo un gol argentino que el árbitro chileno Ormazábal
anuló debido a un clarísimo fuera de juego. Pero en los camerinos peruanos, Orlando Latorre no sabía lo que pasaba. Es ahí donde Chito Latorre comienza a agarrarse a cabezazos y a puñetazos. Oye, le digo, tan loco. Lo han anulado, le digo, lo han anulado. Y comenzó y le veo toda la cabeza hinchada, todo. Loco. Pero a los argentinos no solo les anulaban un gol, también se les acababa el tiempo. Jugando con 10 hombres, expulsado Latorre. Le está consultando su cronómetro ya el árbitro. Corre Cubillas en un intento de llegar a la pelota. Y terminó el partido. Terminó el partido y Perú se clasificó para la final de México. Y amigos nuestros, reciban ustedes desde Buenos Aires, Argentina, esta grata noticia que llega hasta ustedes por intermedio de Fútbol de los 9 y por una... Estas fotos también son inéditas. Estaban olvidadas en los archivos de la revista El Gráfico, ya que ni siquiera se mandaron a ampliar. Se tomaron pocos minutos después del pitazo final y muestran la celebración peruana en medio de la cancha. Y también la tristeza argentina en sus camerinos. En medio de eso, los peruanos seguían celebrando y recibiendo el hidalgo aplauso del público argentino. Poco después, en los camerinos peruanos, Cachito, ya convertido en el verdugo de la Bombonera, era el más asediado por la prensa. Cruzado y Latorre jugueteaban ante las cámaras. José Fernández se cambiaba de ropa con una sonrisa de oreja a oreja. Ramón Mifflin repartía abrazos y saludos. Andrés Segarra y Rafael Risco sonreían de felicidad y Bailón y Cachito, los más jóvenes junto con Cubillas, se echaban a llorar por el mismo motivo. Al día siguiente hubo caravanas de autos en diversas zonas de Lima, un recibimiento apoteósico en el aeropuerto y hasta un mitin de agradecimiento en la Plaza de Armas. Desde entonces, todos ellos, los protagonistas del encuentro, se convirtieron en verdaderos héroes nacionales. Lo cierto es que ese partido, que marcó el inicio de la etapa más brillante de nuestro fútbol, provocó sensaciones irrepetibles y una celebración nacional que nunca más fue igualada. Por eso, quizás, el 31 de agosto siempre será recordada como la fecha más gloriosa en la historia de nuestro fútbol. Yo insisto, fue una verdadera hazaña para el fútbol peruano. Pero ¿sabe usted qué pasó con los 11 protagonistas de ese partido? Con esos 11 futbolistas que nos dieron una de las más grandes alegrías deportivas. En el siguiente reportaje se lo contamos. Estas páginas corresponden a la revista argentina El Gráfico, que salió a la venta el 2 de septiembre de 1969, solo 2 días después de que la selección peruana clasificara al Mundial de México 70. En la página 10 de esta edición, en la que los periodistas argentinos buscan a los culpables y lanzan duras críticas contra su selección, una foto resalta por sí sola. Son los 11 jugadores peruanos posando ante la prensa argentina minutos antes de que comenzara el encuentro. 30 años después, ¿qué fue de la vida de esos 11 deportistas peruanos? ¿A qué se dedican ahora? ¿Dónde viven y qué hicieron en las últimas 3 décadas? Esta es la historia de esta foto y de sus 11 protagonistas. El primero de la fila de arriba es Eloy Campos, marcador derecho. Él nació en Lima en 1942. Le decían el doctor porque al marcar a los delanteros del equipo contrario, los operaba sin anestesia. Gracias a él, se inventó la frase, pasará el delantero o la pelota, pero nunca los dos juntos. Debutó profesionalmente en 1959 con Sporting Cristal, equipo en el que jugó durante 15 años consecutivos, y se retiró en 1974. Después fue entrenador del Cristal y de algunos otros clubes como el Cienciano, el Aurich, el Boys y el Minas. Hasta hace medio año trabajó para el Ministerio de la Mujer como asesor deportivo, pero ahora está sin empleo. Actualmente vive en el Callao, tiene 57 años, 4 hijos y una nieta. El segundo de los parados es Rafael Risco Albán, marcador izquierdo. Nació en el Rímac el 26 de diciembre de 1945. Jugó en el Municipal, Alianza Lima, Arica, Defensor y Die Strongest de Bolivia
y se retiró en 1975. Es contador público de profesión y en los últimos años también se dedicó a enseñarle los secretos del fútbol a menores de edad en una academia junto a otras figuras aliancistas. Tiene actualmente 53 años. El tercero es Luis Cruzado Sánchez, mediocampista. Nació en Barrios Altos y desde siempre le dicen Colorado. Jugó en Universitario desde 1959 y a los 17 años debutó con la camiseta de la selección. Fue subcampeón de la Libertadores con la U siendo capitán del equipo, pasó al Aurich de Chiclayo y tras culminar su carrera en el Ormeño de Cañete, se dedicó de lleno a la dirección técnica. Dirigió a la U, al Manucci y al San Agustín, también a la selección infantil. Actualmente trabaja como coordinador de deportes en el Banco de la Nación, pero espera volver a dirigir algún equipo profesional. Tiene 58 años, vive en La Victoria, tiene 3 hijos y 3 nietos. El cuarto de los de arriba es Luis Rubiños, arquero. Nació en el Departamento de la Libertad el 31 de diciembre de 1940 y su apodo era Chino. Jugó en los Diablos Rojos de Chiclín, en el Sporting Cristal, en la U y el Defensor Lima. Se retiró a los 36 años, pero 9 años después, cuando ya tenía 45, jugó una temporada en el San Agustín. Ahora también se dedica a la dirección técnica, ya que adiestra las divisiones menores de la U. Tiene actualmente 59 años y es el mayor de esa generación. El penúltimo de la fila es Héctor Chumpitaz, defensa central. Nació en Cañete y le decían el granítico por su fuerza física. Jugó en Municipal, Universitario, Atlas de México y el Sporting Cristal. Se retiró en 1985 cuando tenía 42 años. Fue capitán de la selección peruana durante 12 años y es el jugador que más veces vistió la blanquirroja. Lo hizo en 150 ocasiones. También fue capitán de la selección de América en 1973. Al retirarse, se dedicó a la dirección técnica. Fue entrenador del Unión Guaral, el AELU y el Cristal. Ahora tiene una escuela de fútbol a su nombre en La Molina y fue electo regidor de la Municipalidad de Lima por Vamos Vecino. Tiene 55 años, 3 hijos y 5 nietos. El último de los parados es Orlando Latorre, defensa central. Nació en Lima el 21 de noviembre del 45 y su apodo era Chito. Jugó al fútbol hasta los 35 años. Obtuvo 5 campeonatos con Sporting Cristal y terminó su carrera en el Aurich de Chiclayo. Desde 1980 se dedica a la dirección técnica. Ha entrenado al Aurich, Municipal, Boys, Guaral y otros equipos. Tiene 6 hijos y 3 nietos. Tuvo una academia de fútbol, trabajó en la Municipalidad de Ventanilla y actualmente alquila algunos departamentos que adquirió en su época como jugador. Tiene 53 años. El primero de la fila de abajo se llama Julio Bailón Aragonés, puntero derecho. Nació en Nazca el 10 de diciembre del 50. Jugó al fútbol hasta los 34 años tras pasar por Alianza Lima, el Fortuna y el Hamburgo de Alemania y el Rochester Lancer y el Washington Diplomatic de los Estados Unidos. En 1982 volvió al Perú y después de dirigir al UTC de Cajamarca y otros equipos amateurs, se dedicó a los negocios. Puso una fuente de soda, una boutique y ahora se dedica a la venta de ropa al por mayor. Tiene 49 años, 5 hijos y 2 nietos. El segundo es Roberto Chale Olarte, mediocampista. Nació en Lima el 24 de noviembre del 46 y se hizo famoso como el Niño Terrible. En el Perú jugó profesionalmente en el Centro Iqueño, Universitario, Defensor, Sport Boys y Cristal. También jugó en el Ecuador y en Venezuela. Al retirarse pasó a ser entrenador de fútbol. Dirigió a varios equipos profesionales e incluso a la selección nacional en la etapa clasificatoria para el Mundial de México 86. Años después, estuvo internado en una clínica de rehabilitación de adictos al alcohol. Ahora ha vuelto a la dirección técnica al frente de la U. Tiene 52 años, 4 hijos y un nieto. El siguiente es Pedro Pablo León, centro delantero. Nació en Lince el 29 de junio de 1943. Su apodo es Perico. A los 16 años debutó profesionalmente en el Alianza Lima y tras una brillante carrera como goleador en el Perú, a mediados de los 70 viajó al exterior para jugar en el Barcelona del Ecuador y el Galicia de Venezuela. Al retirarse, viajó a los Estados Unidos, donde radica desde 1984. Tiene 56 años, 2 hijos y trabaja en un taller de telas en New Jersey. El cuarto de la fila de abajo es Teófilo Cubillas Arizaga, delantero. Nació en Puente Piedra hace 50 años y hasta ahora le dicen el nene.
Jugó en el Alianza Lima, Basilea de Suiza, Oporto de Portugal y el Strikers de Fort Lauderdale en Miami. Tras una carrera brillante como futbolista en la que logró ubicarse como el quinto goleador en la historia de los mundiales, fue entrenador de la Alianza, firmó varios contratos publicitarios, es comentarista de televisión y dirige una clínica de fútbol para menores en Perú y en los Estados Unidos. Actualmente sigue siendo el rostro más representativo del fútbol peruano a nivel internacional. Tiene 3 hijos, el mayor de ellos también juega al fútbol y por el Alianza Lima. El último es Osvaldo Ramírez Sandoval, puntero izquierdo. Nació en el Callao el 28 de marzo de 1947. Debutó profesionalmente en 1966 con los colores del Sport Boys y desde entonces le dicen Cachito. A partir del 70, después del Mundial de México, jugó en la U, equipo con el que consiguió el subcampeonato de la Libertadores 2 años más tarde. Después vistió la camiseta del Atlético Español de México y terminó su carrera en el Sporting Cristal. Se retiró del fútbol el 31 de enero del 82, a los 34 años, después de haber logrado convertirse varias veces en el goleador del campeonato profesional peruano. Fue dirigente deportivo y actualmente, a los 52 años, trabaja en el Departamento de Relaciones Públicas de una conocida cervecería. Esa es la historia de esta foto, la que muestra a los 11 protagonistas, hace 30 años, de la más grande hazaña futbolística de todos los tiempos. Es probable que todos nosotros hayamos cantado alguna vez esa canción que empieza diciendo: con Rubiños en el arco, la defensa es colosal. González, Orlando Latorre, Nicolás Fuentes y Chumpitaz. Y podría seguir, ¿eh? La polca que aún ahora usted y yo podríamos cantar de memoria. Bueno, veamos la historia de ese verdadero himno deportivo, contada por Fabricio Torres del Águila. La mañana del 1 de septiembre de 1969, una melodía semidesconocida tomó por asalto el dial de todas las radios de cada rincón del país. De golpe y por un momento, los pegajosos temas de la nueva ola, alguno que otro de los clásicos boleros y valses de la época, quedaron de un lado. Una nueva melodía irrumpió violentamente en las emisoras y no dejó de sonar por varios días más. La tonadita era más o menos así. Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, es en cada palpitar mi corazón. Fue en el archivo personal que cuidadosamente guarda Alfonso Ramón Alfaro, una especie de ordenada y completa biblioteca musical, a donde acudimos en la búsqueda de uno de los discos más vendidos en la historia musical del país. Tengo como 700 cintas de audio, tengo más de 20.000 grabaciones, no discos sino grabaciones, hasta un poquito más, y por supuesto que tengo entre todas ellas el Perú campeón, pues aquí está. Hablar de un disco compacto en esa época era todo un sacrilegio. Por esos años, la oferta musical venía envuelta en los viejos y recordados discos de acetato, los pequeños de 45 revoluciones o los grandes, los de 33. En medio de esa jungla musical apareció silenciosamente el tema Perú campeón. Yo la hice para dar aliento a los jugadores, ¿no? Y justamente Cachito Ramírez me decía: doctor, usted no se imagina, cuando escuchamos Perú campeón es como si nos pusieran una inyección de entusiasmo, de optimismo, me decía, ¿no? ¿Fue difícil componerla? No, en 10 minutos la hice con todos los jugadores. Yo tenía un periódico en la mano y entonces ahí estaban el cuadro de la selección, ¿no? Y entonces de ahí justamente saqué los jugadores y los empalmé uno con otro, pues, ¿no? El doctor Félix Figueroa tiene 57 años y hace 30, un domingo por la tarde, luego de que Perú perdiera ante Bolivia con la ayuda del árbitro Sergio Chechelev, se le ocurrió el tema Perú campeón. No era la primera canción compuesta por él, pero definitivamente sí fue la más famosa. Él sabe que no jugó aquel partido, pero sabe también que gracias a su ingenio y su creatividad, su nombre tiene un lugar en la historia. Yo miré para otros lares, ¿no? Pero yo creo que mi Perú campeón va a quedar todavía, muchos lo van a escuchar. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todos. Pero al hoy legendario tema le faltaba una voz que lo inmortalice.
Fue ahí donde apareció Eddie Martínez, limenísimo cantante de tantas y muy buenas épocas, que junto a Osvaldo Campos, el otro integrante del dúo Los Haces, le dieron la forma y fuerza que la canción necesitaba en ese momento. Como me dijo el doctor Figueroa, mira Eddie, me dijo, hemos perdido con Bolivia, pero estos muchachos son buenos, merecen que se les dé un aliciente, y yo ese aliciente se lo estoy sacando a través de mi canción. Y por eso que cuando lo grabamos con mucho, le puse yo alma, corazón y vida a esta canción. ¿Fue la canción que más éxito le dio a Eddie Martínez y a la dupla? Sí. Indudablemente fue un éxito. Tan es así que mi compañero Osvaldo Campos y Eddie Martínez se compraron sus casas respectivamente con la regalía de Perú Campeón. Eddie Martínez se gana la vida animando espectáculos, mundo al que desde siempre ha estado vinculado. Hasta hoy se le recuerda en México, al lado de Cantinflas, Pedro Infante, Sarita Montiel, Lucía Méndez, Angélica María y Marco Antonio Muñiz. Hoy el canto sigue siendo parte de la vida de este intérprete, de tremendo parecido físico con Armando Manzanero. Muñeca preciosa, eres un conjunto de miel, nieve y rosa. No, ese vals me acuerdo que lo cantaba mucho. También cantaba boleros, dos almas que en el mundo había unido Dios. La dupla Figueroa Martínez no figura en la fotografía del equipo en aquel célebre partido. Han pasado los años, las elecciones y otros temas musicales, pero ninguno ha podido opacar ni enterrar el Perú campeón. Aquella dulce y ganadora sinfonía que remite a cada peruano a pensar en los tiempos en que éramos buenos en el fútbol, ganábamos seguido y clasificábamos a los mundiales. Con rubillos en el arco, la defensa es colosal. González tornando la torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas. Ya de Mifflin y Cubilla, y el gran Perico León, Bailón y Alberto Gallardo completan la selección. Volvemos tras la pausa con la vida de Perico León en los Estados Unidos y con Cachito Ramírez en La Bombonera. Ya regresamos. Hace 30 años en esta cancha, Perú empató con Argentina 2-2 y eliminamos a Argentina del Mundial de México. Y se armó una derrosca terrible. ¿Te recuerdas ese partido? Cachito Ramírez, 2 goles. Así, ¿lo recuerdas? Sí, lo vi. Lo vio. Pierde todo. Sí, lo pierde todo fue eso. ¿Qué sensación le quedó de ese partido? Y dolorosa porque quedamos afuera. ¿Qué querés saber quién hizo los goles? Cachito Ramírez. Dos goles. Y ahí, que a partir de ahí no se jugaron más eliminatorias en la cancha de Boca. ¿Seguro por eso? Debe ser uno de los motivos. Para los peruanos es una cosa muy importante. Es una hazaña, ¿no? Seguro, aparte tenían muy buen equipo. ¿Qué recordás del fútbol peruano de aquella época? ¿Qué onda tenía? Que tenía un equipazo. ¿Sí? Tenía muy buen equipo. Muy buen equipo. La perdió ahora Perfumo. Arranca su defensa, Cachito Ramírez a velocidad. Sigue entrando, va a tirar, tiro sobre el arco. Cañonazo, la nueva Interdis. Nuevo Rexona Extreme 24 horas. Un antisudor. Estamos presentando La Bombonera, 30 años después. Esta semana nosotros viajamos a Buenos Aires con Osvaldo Cachito Ramírez, el verdugo de La Bombonera. Y aunque usted no lo crea, fue la primera vez en 30 años que él fue entrevistado allí, en el mismo escenario donde Perú clasificó al Mundial de México 70. Veamos este reportaje realmente exclusivo. El Deportivo, ¿ves? El Caribe, sí. Una vida de 30 años. Así es. O sea, que usted se acuerda de ese partido, señor. Sí, cómo no me acordar. Sí. 2-2, ¿no? 2-2. ¿Y qué fue el que metió el gol? Los dos. Claro. Y la vida de 30 años. A pesar de la tormenta de Santa Rosa, una verdadera tempestad que esta semana convirtió a Buenos Aires en una ciudad oscura poco después del mediodía, este es un lugar que a Osvaldo Ramírez Sandoval le trae muy buenos recuerdos. Aquí, en la capital argentina, Cachito convirtió los 2 goles más importantes de su vida. Aquí, en la hoy remozada cancha de Boca Juniors, clasificó al Perú por primera vez a un mundial de fútbol. Y aquí, la gente, el hincha, todavía lo recuerda como el verdugo de La Bombonera. Por todo eso, nosotros regresamos con él a Buenos Aires 30 años después para recordar en el mismo escenario y con el mismo protagonista
la jornada más gloriosa de nuestro fútbol. Él lo hizo al lado de un periodista de televisión, con una pelota en la mano y con todos sus recuerdos en el corazón. Yo venía perfilado, amago irme al centro y ahí es donde Ceja me da el espacio y por aquí, por eso la tiro yo así. Y digamos que la pelota pasó de aquí así, hizo un efecto. Yo hice esto y la pelota pasó Más o así y menos, se fue a meter allá al otro lado. Esta es la cancha más mítica de la Argentina. Se llama La Bombonera y es el estadio del Club Atlético Boca Juniors. Es domingo por la tarde y Boca juega contra Chacarita, un clásico porteño, por el campeonato local. Lo que seguramente pocos hinchas recuerdan es que aquí hace 3 décadas, un peruano, un chalaco de 22 años, enmudeció a todo el estadio, a toda una nación. Ese hombre se llama Osvaldo Cachito Ramírez y este lunes al mediodía, al día siguiente de ese Boca Chacarita y ya con la Bombonera vacía, regresó con nosotros a la cancha en la que inmortalizó la camiseta número 22. Yo los 2 goles los hice en izquierda. Qué lugar tan histórico para el Perú, ¿no? Nunca antes, Cachito Ramírez había hablado de esa jornada en la propia Bombonera ante una cámara de televisión. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el puntero izquierdo recuerda cada detalle de la memorable tarde del 31 de agosto del 69. Nosotros salimos por aquí, ¿no? Y de aquí enrumbamos al medio y Argentina venía atrás de nosotros. La Argentina tenía que haber salido. Entonces, lógico, colocaron por los parlantes una música de aplausos para que el contagio de la gente fuera igual. O sea, primero los aplausos del disco y luego la gente. Entonces la gente comienza a aplaudir, pero cuando se da cuenta que realmente quien sale es Perú, entonces la gente se calla, la gente que está acá en la tribuna se calla, ¿no? Pero el disco no, y mientras sacaban el disco, los aplausos seguían. Entonces nosotros, si se quiere, salimos entre aplausos. Cachito Ramírez también recuerda otras anécdotas, como lo que ocurrió con él en el entretiempo y con Roberto Chale poco antes de que Argentina anotara su primer gol de penal. O sea, yo estaba en el camarín sentado y de repente una voz que se me acerca y me dice: oye, lechero, ¿a qué hora vas a hacer gol? ¿No? Ya tío, no fastidie, era don Julio Náter, el jefe de equipo que había sido dirigente del Boys, el equipo donde yo jugaba, ¿no? Le digo, ¿qué número tengo en la espalda? 22, ya 2 goles en el segundo tiempo, ¿no? En el campo nosotros no hemos tenido ningún problema. Ahora, pero a Chale le tiraban un par de pataditas de vez en cuando. Sí, bueno, pues eso fue en el penal. Y detrás de Roberto estaba Marzolini, ¿no? Y Marzolini es un jugador alto, rubio, y Roberto estaba parado en la media luna, y detrás de él Marzolini voltea y le dice: ¿qué papacito eres? Mira lo que me pierdo por ser hombre. Entonces el otro, lógico, le mete la patada y Roberto intenta meter un cabezazo. Y yo, que estaba al costado, lo que hago es sacarlo a Roberto, ¿no? Entonces, un poco que esas fue las pequeñas, si se quiere, trifulcas que hubieron en el campo. Sin embargo, lo que Cachito Ramírez recuerda con total claridad y con lujo de detalles son evidentemente sus 2 goles. El arco argentino, digamos. Claro, este es el arco argentino. Y yo recibo un rechazo a la mitad del campo y la paro de pecho. Bajo la pelota, amago ir hacia el centro y me vengo por la punta izquierda y avanzo unos 20 metros y se la toco a Teófilo Cubillas. Teófilo me la devuelve en pared, pero la devuelve demasiado fuerte, y Gallo, que era el lateral y que en paz descanse, quiso parar la pelota y a la hora que la paro se le fue un poco la pelota y yo, que pasaba delante de él, se la robo. Y inmediatamente a esta altura de aquí comienzo a entrar yo en diagonal. ¿No? Sentó por acá. Una vez que, claro, yo comienzo a entrar en diagonal. El gol debo haberlo hecho un poco más adelante todavía. ¿Sí? Sí. Yo calculo que el gol lo debo haber hecho de acá. Ahí. Más o menos de ahí. De aquí, exacto. Claro. Entonces, yo venía perfilado, amago irme al centro y ahí es donde Ceja me da el espacio y por aquí, por eso la tiro yo así. Y digamos que la pelota pasó de aquí así, hizo un efecto. Yo hice esto y la pelota pasó así y se fue a meter allá al otro lado.
mayor ánimo al equipo argentino. En el ataque argentino yo regresaba y en lugar de regresar a mi puesto, ¿no? Regreso en esta dirección, aquí más o menos a esta misma altura. Yo vengo regresando y no voy hacia mi lado izquierdo, sino en forma recta hacia acá. Viene el rechazo de la torre y la toma Perfumo. Entonces yo sigo avanzando y justo cuando la tiene Perfumo, quiere tirarla al área nuestra y Roberto levanta, Chale levanta el pie y le choca en la planta y la pelota sale disparada hacia mí, ¿no? Pero yo recibo la pelota. Sí, yo recibo la pelota aquí, ¿no? Y Gallo estaba aquí, a un par de metros mío. Entonces, él supuso que siendo zurdo, yo volteara hacia la izquierda. Lo lógico era que usted se fuera para así acá. es. Pero en lugar de voltear hacia allá, yo volteé hacia allá y comencé a avanzar en esa dirección. Hacia allá. O sea, yéndome hacia el arco. Yo seguía avanzando por este lado y lógicamente nadie me cruzaba. Claro. ¿Por qué? Porque estaban todos lejos de mí. Claro. ¿No? Y yo seguía avanzando y cuando yo llegué a esta altura, aquí más o menos, ¿no? Avancé un poquito más y Cejas estaba casi ya al borde del área grande. Ya. Entonces yo lo que hice fue con esta parte de aquí, con la parte externa, bombearle la pelota a Cejas. Entonces cuando yo le sombreo la pelota, Mario Agustín se da cuenta que yo le estoy pasando la bola por encima y da un paso atrás y lo que hace es volar hacia atrás y manotearla. O sea, cuando él hace esto, él manotea la pelota pero volando hacia atrás. Y la pelota lo único que hace es tratar de amortiguarla y comienza a dar bote y entra al ángulo. ¿no? Así Ahora, es, ¿puede repetir el disparo? Sí. Yo pateo así. La pelota ya en esa dimensión. Sigue entrando, va a tirar, tiro por el arco y Cuando la pelota botes. venía dando botes hacia el arco, había un recogebola, que el recogebola se agarra la cabeza como queriendo que la pelota no ingresara. Ustedes se abrazan, si no me equivoco, se abrazan acá. Ahí, claro, porque yo sigo corriendo hacia acá y aquí nos reunimos todos. Me imagino que en ese momento el sentimiento debe ser indescriptible, ¿no? Sí. ¿Qué se Son siente, cosas, dígame? es que esas son las cosas que uno no puede escribir con palabras al menos. Yo me puedo ir al grado más superlativo, ¿no? Decir, mira, sentí una alegría inmensa que no la debo sentir en este momento. Claro. Por más que esté recordando 30 En el años mismo después lugar. y en el mismo lugar, ¿no? Me es difícil porque lo que yo pueda encontrar en el grado más superlativo no alcanza realmente a lo que uno vivió. Y cuando termine el partido con mayor razón, porque es una clasificación, es un premio, un sacrificio enorme de muchos. Pero Cachito Ramírez no solo se reencontró con sus recuerdos, también volvió a abrazarse 30 años después, tal como lo hicieron inmediatamente después del partido con Mario Agustín Cejas, el arquero argentino que no pudo evitar los goles del verdugo. Volver a ver, a pesar que cuando nos vimos hablar, El encuentro se produjo en un café ubicado en el cruce de las calles Pueyrredón y Santa Fe, en pleno centro de Buenos Aires. Allí estaban ellos dos, los dos protagonistas de aquel partido memorable, dos amigos de hoy, que ayer estuvieron frente a frente, jugándosela por su país. Yo siempre supe diferenciar cuando se pierde bien o cuando se pierde mal. Nosotros ahí perdimos muy bien. El equipo de Perú, ese fue fantástico y tuvo la mala suerte en el Mundial de encontrarse con Brasil, ese Brasil del 70, que los dejó afuera, pero si no hubiesen llegado a jugar a la final, Juan Fenómeno, tenía un montón de jugadores bárbaros. Así que perdimos bien como consecuencia de que el otro equipo era mejor y punto. Yo he estado revisando los gráficos de aquella época, yo en esa época tenía solo 6 años, y me parece que usted fue uno de los mejores de la cancha, ¿o estoy equivocado? No, así fue, yo no lo quise decir, porque que lo diga él, yo lo voy a decir. Si nosotros no goleamos ese partido fue gracias a Mario Agustín y no es porque él esté presente, siempre lo he dicho. Yo recuerdo que habré tapado un montón de situaciones, pero claras, no de esas que uno se tira, sino casi mano a mano, no definiendo él o yo, Dicen que como Argentina quedó eliminada en la Bombonera, nunca más usaron ese estadio para las eliminatorias, ¿verdad? Es que no se usaba, se usó porque pensaban que con la presión
de la gente, que es más cerquita del estadio y todo, los contrarios se iban a achicar, pero yo lo viví a través de jugar muchos años también en buenos equipos, pero en Santos, nadie. Quien sabe jugar no se asusta, aunque lo pongan sin alambrado olímpico, ¿no? Tras una larga charla y varias tazas de café de por medio, ambos se despidieron. Mario Agustín Cejas partió rumbo a la sede del Racing Club, donde actualmente trabaja, y Cachito volvió al Perú unas horas después, trayendo consigo todos sus recuerdos y dejando atrás a la Bombonera, mudo testigo de lo que ocurrió aquella tarde, la que el número 22 de la selección peruana no podrá olvidar jamás. Vamos a un corte y volvemos con la historia de Roberto Chale y con Perico León en los Estados Unidos. Primero tenía un entrenador que era un hombre ganador, había sido todo un símbolo, y que le inculcaba a sus jugadores el estilo brasileño de aquel equipo. Además el estilo peruano siempre fue bueno, de un juego vistoso, de buena técnica, muy rápido. Tenían un bailón, sí, aquel puntero también, que era un fenómeno. Y yo creo que lo que mejor hacía era circular la pelota. Tenía una gran personalidad, no se achicaban. Yo me acuerdo que jugamos en esa cancha que fue realmente una caldera y no se achicaron. Yo creo que ese año nosotros salimos campeón con Boca en el 69, la revista El Gráfico hace una fiesta y es invitado Chumpitaz y yo le entrego un recordatorio del momento porque realmente se lo merecían y nosotros... yo después hacía fuerza en el Mundial por ellos. ¿Por Perú? ¿Sí? Claro, sí, porque creo que eran un muy buen equipo de fútbol. La perdió ahora Perfumo, arranca sobre el centro, Cachito Ramírez a velocidad, sigue entrando, va a tirar, tiro al arco y ¡gol! Solgas Repsol lanza la gran campaña Solgas Salud. Por cada balón de... Años después. Bienvenidos de regreso a los especiales del domingo. A mí, y seguramente a usted, nos hubiera encantado estar aquella tarde del 31 de agosto del 69 en la Bombonera de Boca Juniors. Pero bueno, lo cierto es que sí hubo algunos peruanos que compartieron con nuestra selección esa jornada inolvidable. Fabricio Torres del Águila estuvo con 3 de ellos. Perico León es el que va llevando el balón para colocarlo en el círculo central. Aquella tarde del 31 de agosto de 1969, la Bombonera lucía completamente abarrotada. Casi 60.000 personas se habían acercado hasta el estadio de La Boca para presenciar el final de la eliminatoria. Como no podían faltar, cientos de hinchas peruanos que habían llegado desde Lima para presenciar el partido se hallaban apostados, en su gran mayoría, en la tribuna de Oriente. Nosotros escogimos a 3 de ellos para saber y recordar, 30 años después, qué sintieron esa tarde, cómo vivieron el partido y qué fue lo que más los impactó. Jorge Arriola es un hombre que casi no necesita presentación, pues desde siempre ha estado ligado al deporte. Y hoy, luego de haber transcurrido 3 décadas, el Chupo guarda celosamente el mejor tesoro de esa mítica tarde, la pelota, la misma que gentilmente fue cedida para la presentación de este programa especial. Y esta pelota me la llevó hace 3 años, 3 meses, Osvaldo Ramírez. Nosotros trabajamos juntos en Bacus. Y llegó a mi oficina y me dijo, te traigo un recuerdo. Esta es la pelota del año 69, ¿no es cierto? Y él me la llevó y él la ha conservado y yo le tengo que creer que es la pelota del 69. Jorge Arriola comenzó a acompañar a las selecciones nacionales desde 1958, por lo que en el 69 su presencia en la Bombonera estaba descontada. Me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto en APSA, que era la línea de esa época, bajamos todos juntos por la escalinata del avión y ya en el aeropuerto, en Ezeiza, cantamos el himno nacional. ¿Sufriste mucho durante el partido o lo viste tranquilo? Bueno, lo vi tranquilo, entusiasmado, esperanzado. ¿Gritaste mucho los goles de Cachito? Y grité lo que falló, porque todos se acuerdan de los goles que metió Cachito, pero también tuvo 2 o 3 que falló. ¿Te insultaron tal vez los argentinos? No, porque la zona donde estábamos nosotros era una zona pues preferencial, era muy tranquila.
Tan es así que cuando hemos salido del estadio nos hemos ido al hotel y nos encontramos con la sorpresa que nos dijeron que hay un grupo de hinchas peruanos que han venido a ver el partido y que han sido agredidos. Faltando poco para una determinada esquina, después de caminar algunas cuadras, una turba de muchachos, hombres, nos atacó con cadenas, palos, piedras. Empezaron a zumbar piedras y todos corrimos, nos asustamos mucho. Me tropecé con uno de ellos que lo llevaba yo por la espalda así, corriendo lo cogí y se cayó, me caí encima de él y ahí se dieron cuenta que no era del grupo de ellos. Obviamente tenía otra vestidura porque eran bastante desarrapados los que corrían detrás de nosotros. Y recibí todos los golpes que debía haber recibido en esta vida. Las piernas, no podía caminar, golpes en general. Te diré. Aparte, lo más grave fue lo de las costillas, que no podía respirar porque me dolía hasta el alma. Ángel Arata es otro de los peruanos que jamás olvidará aquel día, pues la felicidad por la clasificación se vio empañada por un episodio triste e imborrable. Estando en el estadio donde nos tiraban bolsas, con todo lo que te puedas imaginar, también nos tiraban monedas. Creo que estaba muy devaluada en ese tiempo la moneda argentina, no es como ahora, y nos tiraban monedas que zumbaban y dolía mucho. ¿Se acuerda qué le gritaban los argentinos a ustedes? Te lo digo. Pero lo más suave, decían Perú campeón, y nos asombró todas las, Perú campeón, será en bolitas o en ping pong. Así nos decían. Peruanos, Argentina te saluda, la puta que te parió. En 1969, Alberto Vega tenía 29 años. Era dueño de una agencia de viajes que llevó a más de 80 personas a ese partido y recuerda con exactitud algunas vivencias de esa tarde. Caminamos tranquilos hasta nuestros asientos y lógicamente ya comenzó los insultos los argentinos que estaban tras nuestro, delante de nuestro, ¿no? Y comenzaron, después del primer gol, comenzaron a llover los pesos argentinos que tiraban de todo lado. ¿Les tiraban a ustedes o tiraban a la cancha? No, tiraban a nosotros. Pero ahí tuvimos todo el tiempo, los 90 minutos, ahí alentando a nuestro equipo. ¿Cómo fue la salida del estadio? Una vez que terminó el partido, ¿cómo fue? No, sí, los ómnibus que tenían los peruanos estaban con las lunas rotas. O sea, el ómnibus que me tocó a mí por lo menos no estaba con los parabrisas rotos, ¿no? Pero los otros ómnibus de las otras agencias o de otras personas estaban sin rotos porque el público se portó mal. Y esto que habíamos empatado, si ganamos nos matan. Tan solo un puñado de sufridos hinchas peruanos atesoran el mejor recuerdo de nuestro fútbol. La desazón de los 60.000 hinchas argentinos jamás podrá superar la alegría de quienes tuvieron el privilegio de asistir a un partido inolvidable. Tras la pausa, la vida de Perico León en Paterson, New Jersey, y la tierna vejez de Waldir Pereira, Didi, en Río de Janeiro. Volvemos con La Bombonera, 30 años después. Cuando salimos, era tal la rabia contenida del aficionado argentino que hubo agresiones a las delegaciones, ¿no? Algunos cometieron la imprudencia de ir desde Lima con sus esposas, con sus familias a La Bombonera. Hubo un pobrecito que aparentemente estaba muy pasado de copas, que se envolvió con una bandera peruana a gritar Perú después del triunfo. Lo masacraron, el tipo terminó en una posta médica, claro. Pero le sacaron el alma, ¿no? Entonces yo le dije, Eduardo, acá tenemos que hacer lo que hacen ellos. No vayas a hablar, ni vayas a abrir la boca, Eduardo. Efectivamente salimos los dos muy callados. Sin una vincha, un gorrito, nada. Y salimos en medio de toda esa gente que gritaba, manifestaba su descontento. Y a veces pasas al lado de una persona y te habla y te comenta, nosotros movíamos la cabeza. Así caminamos, no sé, como 2 horas, porque no era imposible conseguir un taxi. Y nos fuimos alejando de todos los grupos esos que estaban... Y hablaron porque los reconocían. Pero por supuesto.
Y yo le decía esto no de broma, Eduardo, si alguien tiene que hablar soy yo, pero digo, porque yo imito a los argentinos, ¿viste? Y mirá,